Bueno, buenos días a todos y todas. Es para mí muy grato hoy hablarles sobre Walter Schiller, y en especial en este trabajo que estamos haciendo con Raúl de Barrio, sobre el hallazgo de su libreta de campaña. Esto es algo realmente extraordinario, pues es una libreta que tiene casi 100 años de antigüedad y que atesora una serie de rasgos y descripciones inéditas del trabajo de campo realizado en la provincia de Buenos Aires por Walter Schiller. Pero empecemos primero, para aquellos que no conocen a Walter Schiller, una breve síntesis de quién fue Walter Schiller. Fue un geólogo alemán, hizo su tesis doctoral en los Alpes bajo la dirección de Gustavo Steinmann. Fue un brillante geólogo que, tomado conocimiento del mismo, fue invitado por el perito Moreno para venir a trabajar al Museo de la Plata. Llegó en 1906, infelizmente ya Moreno ya no era más director del museo, pero fue uno de los primeros profesores de mineralogía y geología en el Instituto del Museo. Él, junto con Roth, fueron los dos primeros profesores que hubo de geología en la Universidad Nacional de La Plata. Vino, mandó buscar a su novia, se casó, tuvo sus hijos, y en 1915, cuando empieza el conflicto mundial de la Primera Guerra, retorna a Alemania para ofrecer sus servicios. Fue herido en batalla, después de eso fue invitado a integrar el Estado Mayor alemán y tuvo un notable desempeño en ese Estado Mayor alemán como ingeniero militar. En 1921, después de casi 5 o 6 años, vuelve de vuelta al país, reanuda su vida familiar, es incorporado como profesor de geografía física en la Universidad de La Plata y mantiene ese cargo hasta 1944, donde fallece en un intento de ascender a la Aconcagua. No he mencionado que entre 1906 y 1915, una de sus principales actividades fue hacer el primer reconocimiento geológico sistemático de la Aconcagua, reconocer e identificar las primeras evidencias de cabalgamientos en el mismo, una obra que fue publicada en 1912 y que marca, digamos, el inicio de los estudios geológicos en la zona de la Aconcagua. Pero veamos un poquito qué pasó a su regreso. Llega de vuelta de Alemania, reside con su familia en una casa que era conocida con el nombre del Museíto. Con solo mirar la fachada de la casa se pueden dar cuenta por qué le decían el Museíto a esa casa. Lo cierto es que cuando falleció, esa casa pasó a ser una pensión estudiantil durante muchos años, y en la década del 70, limpiando un galpón que estaba en el fondo de la casa, aparece una vieja libreta de hule negro con esta inscripción: Geología de la provincia de Buenos Aires y alrededores. Walter Schiller, geólogo del Museo de la Plata. Lo fascinante de esta libreta, que marca sus investigaciones en la provincia de Buenos Aires entre 1926 y 1930. Y es clave la fecha de 1930, porque en 1930 hace dos publicaciones, yo diría, clásicas de la geología de la provincia de Buenos Aires, un anal sobre la Sierra de la Ventana y otro sobre otra publicación en la revista del Museo de la Plata, las dos de 1930, sobre Tandilia. Y vamos a ver, analizando la libreta, cómo nacen sus ideas, cómo fue evolucionando, qué metodología aplicó, y eso la convierte, este hallazgo, en algo tremendamente interesante. Nos permite ver y analizar qué metodología aplicaba para sus estudios geológicos. Uno puede observar en tiempo real cómo iba evolucionando su conocimiento a través de las tareas de campo, ver qué hipótesis de correlación tenía, algunas acertadas, otras frustradas, y aprender paso a paso, digamos, qué observaciones hizo, dónde las hizo, cómo, casi día por día uno puede establecer cómo fue su trabajo de campo. Y también destacar que dar a conocer estas observaciones, que algunas de ellas quedaron inéditas, es algo muy importante, porque marca una serie de cosas, actividades que no teníamos conocimiento. Veamos, por ejemplo, la metodología que utilizaba Walter Schiller en sus trabajos. Primero, era, diría yo, que un exhaustivo revisor de los antecedentes previos. Yo diría casi obsesivo la atención que brindaba a sus antecedentes. Ustedes pueden ver páginas y páginas en la libreta dedicadas
no solamente a citar, sino a analizar lo que decía cada uno. Acá vemos a Stearns, a Burmeister, a Düring, página por página lo que ellos decían sobre la zona. Un trabajo de Heuser y Claras, que lo utiliza continuamente en su trabajo. Heuser y Claras fueron dos pioneros en el conocimiento de la Sierra de Tandil. También lo cita Darwin, a Burmeister, a Stelzner, a d'Orbigny, a Webb. Bueno, continuamente está viendo qué es lo que dijo cada uno, y eso lo realizaba antes de salir al campo para munirse de la información necesaria para poder evaluar las observaciones que hacía. Digo que es casi obsesivo, porque cuando vemos publicado el anal número 2 del Museo de la Plata, donde Schiller nos habla de la geología de Comodoro Rivadavia relacionado al descubrimiento de petróleo y al control estructural de los yacimientos, tiene 214 citas de trabajos previos. Y quizás está mal decir citas de trabajos previos, pero lo que hace es un análisis, varios párrafos para cada trabajo, donde dice el aporte que hace, cuál fue la contribución, o sea que es mucho más que una cita. Cuando hace el anal número 4 del Museo de la Plata, que está dedicado a la Sierra de la Ventana, tiene 200 citas de trabajos previos. E insisto, análisis de las contribuciones previas, citando qué aportes hizo cada uno. Como ven, muy respetuoso de todo lo que se dijo anteriormente, y lo vamos a ver a través de la libreta de campo continuamente expresado. Si iniciamos esa libreta de campo, la primera parte está dedicada a las sierras de Tandil, en lo que es la Sierra de la Tinta. Vamos a ver, bien citado, el trabajo de Heuser y Claras, ensayo de un conocimiento geognóstico físico de la provincia de Buenos Aires, la cordillera entre Cabo Corrientes y Tapalqué. Es interesante que, bueno, aquellos que no conozcan a Heuser y Claras son dos suizos que vinieron a la Argentina, se establecieron como productores ganaderos en la provincia de Buenos Aires, pero no se olvidaron de cuáles eran sus raíces. Claras era alumno de Heuser fue su profesor. Claras vino primero, lo invita a Heuser a venir y establecerse en la provincia de Buenos Aires, y aparentemente en sus ratos libres hacían algo de geología. Ese estudio que realizaron en la Sierra de Tandil es extraordinario, pensando que lo hicieron en 1864, porque es un estudio técnicamente correcto, con una precisión en las observaciones, que realmente se destacan los estudios previos. Bueno, Schiller lo tuvo presente. Aquí ven un perfil que hace de la Sierra de la Tinta, y interesante, cuando comparamos ese perfil con el que hicieron Heuser y Claras, vemos que realmente este perfil está basado en las observaciones de Heuser y Claras. Si vemos más adelante las secciones geológicas que están en la libreta de campo, al norte de Balcarce y también en la Sierra de la Tinta, más integradas, vemos que lo que él llamaba Cerro de Bachicho, actualmente la Sierra de Bachicha, el Cerro Paulino, y toda una serie de observaciones donde trata de establecer, ven por los números, la correlación de las diferentes unidades de la cubierta sedimentaria de ese basamento metamórfico, trata de relacionarlos con la tinta y ver cómo se pueden correlacionar lo que aparece en la zona de Balcarce con lo que aparece en la zona de Olavarría. Cuando vemos estas secciones y las comparamos con la de Heuser y Claras, vemos que están basadas básicamente en el trabajo de Heuser y Claras. La diferencia sustancial que tienen es que aquí hay un estudio y un análisis de las diferentes unidades que trata de establecer esa secuencia sedimentaria que tienen los depósitos que se apoyan encima de ese basamento. Cuando avanzamos más y vemos que estudian, en este caso la Sierra de la Tinta, los espesores de las diferentes unidades, vemos toda una serie de cálculos trigonométricos que realiza para calcular ese espesor. Esto es importante, ¿por qué? Porque no había mapas topográficos en ese lugar. Entonces, para buscar la geología tenía que realmente analizar desde el punto de vista, digamos, de una serie de mediciones, imagino cinta y brújula, para poder ver realmente cómo es la disposición de los estratos y poder calcular el espesor de los mismos. Cuando vemos este perfil nuevamente y lo comparamos con el de Heuser y Claras, vemos que la base de su estudio ha sido básicamente esto. Nos preguntamos, ¿cómo era esta metodología? Evidentemente no tenía a disposición una copia del trabajo de Heuser y Claras, y antes de salir a campaña había hecho los dibujos principales dentro de su libreta.
y después durante el trabajo de campo lo que hace es tratar de correlacionar las unidades, identificarlas y establecer su propia secuencia de esas unidades, básicamente de la cobertura sedimentaria. Y aquí vemos a pleno su metodología. Aquí tenemos también un trabajo de Hauthal. Hay que tener presente que Rodolfo Hauthal fue quien lo antecedió como jefe en la sección Mineralogía y Geología del museo. Él vino a reemplazarlo a Hauthal, y realmente lo sigue a pie juntillas en muchos sectores que vamos a ver tanto de Tandil como de Ventaña. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, hay una pequeña descripción de lo que dice Hauthal. Hay un estudio de los espesores que propone Hauthal, y luego de esas observaciones de Hauthal, la página siguiente él pone sus propias observaciones, sus datos de campo, y en base a las observaciones de Hauthal, sus datos de campo, hace la propuesta final de cómo es la secuencia sedimentaria en el sistema acá de la tinta en este caso. Entonces, esto lo repite continuamente todo lo largo de la libreta. Aquí tenemos el perfil de Sierra Baya, especialmente del Cerro Bayo, del trabajo de Valentín. Él analiza la propuesta de Valentín y trata de establecer su propia secuencia correlacionándolas con la de Valentín. También hace un intento frustrado de ver cómo es la relación entre las secuencias sedimentarias de Tandil y Ventaña. Digo intento frustrado porque pone aquí a Tandil y pone aquí a Ventaña, tiene aquí las Dolomitas que no sabe cómo relacionarla. El problema principal que tuvo es que pensaban que las dos secuencias eran paleozoicas y tenían edades equivalentes. Cosa sabemos que no es cierto, que una secuencia era proterozoica y la otra es paleozoica inferior a superior. Entonces, pero bueno, vemos las inquietudes que tenía él en su trabajo. También hace una magnífica descripción en la Sierra de Cinco Cerros, donde, siguiendo también a Hauthal, que fue el primero a darse cuenta, habla acerca del control de las diaclasas en el desmembramiento de esos grandes bloques que aparecen redondeados, una combinación de esfoliación de los granitos y diaclasamiento ortogonal. Algo que hoy sabemos que pertenece a esos paisajes gondwanáicos muy bien descritos por Rabassa y colaboradores, que esos core stone que estamos observando están indicando superficies meteorizadas de los granitos de Tandil en otras condiciones climáticas que las actuales. Entonces, no hay nada que no pase desapercibido, yo diría, en las observaciones de Schiller. Sigue peleando con las secuencias sedimentarias, tratando de correlacionarlas. Y aquí empieza a aparecer un fenómeno interesante, que él habla de Brummen, o sea, de ciertos desacuerdos o de algo que no funcionaba bien desde el punto de vista estructural. Y lo vamos a ver repetido todo lo largo de la libreta, donde esos Brummen, o sea, esas zonas de desacuerdo, le plantean interrogantes acerca de la continuidad de las diferentes secuencias entre una sierra y la otra. Y aquí también podemos ver cómo entra en acción Aguirre. Aguirre también en 1879 hizo importantes contribuciones en la zona de la Sierra Baya. Él primero pone qué es lo que dijo Aguirre, luego, como no existía la celo, tiene que calcar el mapa. Lo que ven acá ustedes pegado a la libreta es el mapa de Aguirre. Lo ha pegado y doblado para poder preservarlo, y con ese mapa inicia su reconocimiento de campo. Aquí vemos cómo se interna en la Sierra Baya, cómo esta vez compara la secuencia propuesta por Aguirre con sus propias observaciones, y poco a poco va elaborando la estratigrafía que va a utilizar en el trabajo de 1930, que va a publicar inmediatamente después de estas observaciones de campo. Aquí vemos también cómo se preocupaba de la estructura que tenían las diferentes sierras en esa estructura y básicamente en su relación con el basamento. Aquí vemos nuevamente la presencia de Brummen, esos desacuerdos que había en la estructura. Ustedes ven que la inclinación que tienen los estratos de aquí de la parte media a la derecha es diferente a la que aparece en la parte de la izquierda. Hay cierta variación de la inclinación que no permite seguir fácilmente la correlación entre un sector y otro de la sierra. Y a su vez aquí en la parte final, la parte más inferior, ven que las unidades que aparecen en ciertos sectores están o repetidas o no coinciden, o hace falta, digamos, ahí una dislocación para poder correlacionarlas. También presta mucha atención a deformaciones que se ven tanto en las Dolomitas como en las calizas de la Sierra Baya y alrededores,
Ustedes pueden ver aquí en las Dolomitas una serie de formación interna que destaca y le llama la atención porque arriba está horizontal, abajo está horizontal, y hay sectores donde se concentra esa deformación. Y esos sectores, el que interpreta como la presencia de corrimientos con deformación interestatal, que si bien no repiten la secuencia, son responsables de la deformación interna que observamos. Lo mismo ocurre aquí en estas calizas, donde vemos que hay un despegue, y en ese despegue hay una especie de inyección de material más plástico en las charnelas de los anticlinales. Continuamente está haciendo observaciones estructurales, ve la intensa deformación que presentan esta cobertura sedimentaria, y poco a poco trata de integrar lo que pasa en el basamento y la cobertura sedimentaria con las secuencias cretácico-cenozoicas que están al norte de la provincia. Y aquí ustedes ven que distingue un basamento que se llama paleozoico, en realidad sabemos ahora que es precámbrico, de areniscas rojas cretácicas, del terciario marino, del terciario continental y del pampeano. Cuando vemos este perfil, llama la atención que es casi exactamente igual al perfil publicado por Valentín en 1895 y reproducido por Latzinia en su Gea, donde establece las relaciones entre Corrientes, Santa Fe, norte de Buenos Aires, Olavarría y Sierra de la Ventana. Vemos que es exactamente el perfil que ha copiado. Y no es que, digamos, él aclara aquí que el perfil es de Valentín, que está publicado en la sección de Gea del Diccionario Geográfico de Latzinia, o sea que reconoce y vamos, que esto está sacado de otro lado. Pero lo que es interesante es que esto marca su preocupación para tratar de entender cómo sería el relleno de la provincia de Buenos Aires. Y ustedes ven que la Latzinia, en este caso, marca una transición casi continua entre el Cenozoico con respecto al Paleozoico desde Olavarría hacia Corrientes o Santa Fe. Lo interesante es que él analiza las diferentes unidades cenozoicas que hay, básicamente en el norte de la provincia de Buenos Aires y en la zona del Paraná, y lo hace básicamente, digamos, utilizando las unidades reconocidas por Santiago Rods y también complementadas por las observaciones de d'Orbigny. Presta especial atención a las observaciones pampeanas de Narciso Parchappe. Parchappe fue un agrimensor francés, dado que d'Orbigny no pudo atravesar la provincia de La Pampa, utiliza las observaciones en el interior de la provincia de Buenos Aires realizadas por Parchappe para complementar su trabajo sobre las secuencias cenozoicas que aparecen en la provincia de Buenos Aires d'Orbigny. Aquí vemos su preocupación de tratar de entender la evolución a lo largo de las barrancas del Paraná, tanto al norte como al sur del río. Vemos perfiles en la zona de Entre Ríos, en La Paz, en San Antonio, en la zona de las Curtiembres, en la zona del Cerrito, y cómo esas secuencias sedimentarias las continúa a través de la ciudad de Paraná hasta el arroyo Ensenada, y trata de integrar un marco general de cómo es esa evolución. O sea, su preocupación de ver cómo es las secuencias en Diamante o en Victoria y tratar de ver cómo podría correlacionarlas con de la Pampia, con la región pampeana, le llega a hacer una interesante propuesta. Por lo pronto ustedes pueden ver aquí que el arcaico de Martín García aparece, de acuerdo a su interpretación, por debajo de la Sierra de Tandil. Y les llamo la atención sobre este rasgo que ustedes ven acá. Este rasgo, digamos, está correlacionado con Martín García. Como no conocía a Martín García y sí conocía el basamento de la Sierra de Tandil, visita a Martín García. Antes de visitar Martín García, analiza detalladamente los trabajos previos, como lo hace siempre, cada una de las personas que lo opinó, después va a la isla y hace sus propias observaciones del basamento de la isla Martín García. Y aquí viene su propuesta final. Es el primero en reconocer que no hay una transición entre los depósitos cenozoicos y la Sierra de Tandil, sino que hay un grumen, una gran dislocación que separa las secuencias cenozoicas de ese basamento. Esta es la primera vez que vemos ilustrada una falla que limita la cuenca del Salado del resto del sur, centro-sur de la provincia de Buenos Aires. Y aquí ven cómo hace la correlación entre el arcaico de la Sierra de Tandil con el arcaico de Martín García. Aquí lo pone como
erosionada la secuencia cenozoica que permite observar el Alto del Martín García. Esas preocupaciones que tuvo sobre las secuencias cenozoicas las vemos también aquí desarrolladas en la zona de Tapalqué, nuevamente correlacionando o comparando lo que había observado Heuser y Claraz en el pampeano y pospampeano de Tapalqué con lo que él observa en esa misma localidad. Esto lo lleva a recorrer la costa atlántica. Acá me olvidaba mencionar de que hay un mapa de Holberg que vamos a ver en pocos minutos, pegado también en su libreta de campaña, que le va a servir para orientarse en el trabajo posterior. Volviendo de vuelta a la zona de Tapalqué, él trata de relacionar ese cenozoico con el cenozoico que aflora en la costa. Y aquí vemos algo interesante. El primer mapa geológico de Mar del Plata, que ha permanecido inédito. Él no tenía una buena topografía donde buscar esa información, y utiliza un trabajo de la Gili de 1908 publicado en la revista del Museo de la Plata, en una ocasión de una estación marítima provincial, la propuesta de una estación marítima provincial, y él utiliza ese mapa geográfico a escala 1/10.000 para volcar los antecedentes de la geología costera que él observa. Recorre la región, identifica la presencia de cuarcitas, no solamente las cuarcitas, sino las relaciones con las secuencias marinas que la cubren. Este sería el primer mapa geológico de Mar del Plata que ha quedado inédito en la libreta de Schiller. Si miramos más en detalle, aquí vemos lo que él llama el pueblo de Mar del Plata. En aquel tiempo, estamos hablando de 1925, 26, 27, era un pueblo que no tenía muy lejos de lo que es actualmente. Describe las cuarcitas de la punta de la iglesia y de la punta de las piedras, junto con el de Cabo Corrientes. No solamente describe las cuarcitas, sino también las secuencias que están por encima de las cuarcitas. Aquí vemos, por ejemplo, desde Miramar, Chapadmalal, Punta Mogotes, la punta de las piedras, la punta de la iglesia, y cómo sigue hacia el norte de Punta de las Iglesias las secuencias cenozoicas. Aquí ubica el pueblo de Mar del Plata en una gran fosa, una interpuesta entre dos pilares de rocas cuarcíticas, observación muy correcta. Y cuando analiza después en detalle en Punta de las Iglesias, por ejemplo aquí, o la Punta Porvenir, perdón, bueno, en dos lugares, la Punta Porvenir y la Punta de las Iglesias, vemos que identifica una secuencia, una tracción marina en discordancia sobre depósitos cuarcíticos, y esa ingresión marina correspondería, de acuerdo a sus observaciones, a la parte superior del pampeano. Estas observaciones han quedado inéditas, no las ha publicado en ningún otro lado, pero vemos que hay una continua preocupación por ese cenozoico, dado que compara el cenozoico que vio en los alrededores de Mar del Plata con el cenozoico que ve en La Plata, en Ensenada y en la zona de Río Santiago. Y aquí ven un perfil de la zona de Río Santiago, donde tenemos el pampeano superior, el pampeano medio y el pospampeano, que permite ver, digamos, en la zona de Ensenada, aflorando tanto en la isla de Santiago como en la zona misma de la Ensenada de Barracán. Entonces, estos intereses también los complementa con otros en la parte norte de la provincia de Buenos Aires, en especial en la zona de Salto y Arrecifes, donde dice que las observaciones de Roth y Schiller pareciera que estuvieran haciendo una serie de descripciones en forma conjunta, pero que realmente no aparecieron publicadas después, por lo menos como Roth y Schiller. También analiza el pampeano, el pospampeano y las secuencias cenozoicas en la parte entre Salto y Arrecifes de la provincia de Buenos Aires. No descuida lo que pasa en la ciudad de La Plata. Aquí tenemos un perfil realizado entre Diagonal 120 y la calle 65, donde analiza el pampeano superior y describe la presencia de una secuencia de conchillas. Esa secuencia de conchillas la atribuye al cuaternario superior, y hace unas correlaciones con otras conchillas descritas por Hautal en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, también vemos una preocupación que creo que pasó desapercibida acerca de esas correlaciones del Cenozoico superior. Y aquí entramos en el plato fuerte de la libreta de Schiller, que son sus observaciones en la Sierra de la Ventana. Lo primero que hace es describir qué tipos de plegamiento aparecen. Aparece un plegamiento, él dice, controlado por fractura, que sería el plegamiento tipo chevron, de otro plegamiento mucho más plástico.
con neta vergencia hacia el norte, tanto en un caso como en el otro, y también habla de que en algunos sectores se observa la fluencia plástica del material más pelítico, más arcilloso, que engrosa la charnela de los anticlinales. Y todo esto lo explica como una interacción o interrelación, o debido a la interrelación que hay entre areniscas y cuarcitas en este sector. También utiliza como base el mapa de Hauthal, en este caso pudo tener una copia del mapa de Hauthal impresa, la pegó y la despliega continuamente de su libreta, y vemos cómo ha seguido los pasos de Hauthal en su descripción de la Sierra de la Ventana. Aquí vemos el perfil de él comparado con el perfil de Hauthal. Hay una cosa que le preocupa mucho, que es la relación que tienen la secuencia del Paleozoico inferior de la Sierra de la Ventana con la secuencia que aparece en la Sierra de Pillahuinco. Y en particular de la presencia de los conglomerados glaciales. Aquí también vemos que se ha nutrido de las observaciones de Holmberg. Holmberg fue el primero que describe la deformación en Sierra de la Ventana y fue el primero que evidenció la vergencia hacia el norte que tenían los estratos del Paleozoico deformados en Sierra de la Ventana. También analiza los diferentes grupos de estratos que aparecen entre la Sierra de Curomalal y la Sierra de Pillahuinco, hace toda una serie de descripciones parciales, en este caso fuertemente influenciado por las notas de Hauthal, pero también tiene en cuenta las observaciones de Turing, de Darwin y de Roth en esta área, y incluidas las de Víctor de Mussy. Le preocupa mucho cómo es la relación entre el Paleozoico y las secuencias sedimentarias cenozoicas. También aquí vemos nuevamente la discusión que hay entre el Paleozoico inferior y el Paleozoico medio superior. Esto lo vuelve a ver aquí en este perfil completo que tenemos entre el Cerro Tres Picos de la Formación Ventana y la Sierra de Pillahuinco, y está continuamente viendo, pone glacial, pone interrogante, está preocupado realmente de la relación de esos expuestos glaciarios con el resto de las secuencias. Cuando abrimos el mapa de Holmberg, que estaba en otras páginas anteriores, ¿qué es lo que vemos en ese mapa? Un excelente croquis de las sierras de la Ventana. Insisto, la falta de topografía hizo que utilizara estos croquis para volcar sus propias observaciones día por día en cada uno de los sectores. No solamente en Sierra de la Ventana, sino en los alrededores de Sierra de la Ventana. Así vemos a lo largo del camino de acceso a Sierra de la Ventana de diferentes lugares sus observaciones geológicas, tanto paleozoicas como del Cenozoico. Y aquí una cosa a mí me apasionó. Acá tenemos la Sierra de la Ventana, aquí tenemos Bahía Blanca. Trata de analizar cómo es la secuencia entre Bahía Blanca y Sierra de la Ventana, especialmente desde el depósitos cenozoicos. Los hace en la zona de Montehermoso, lo hace en la zona de la ciudad de Bahía Blanca, lo hace en la zona de Punta Alta, lo hace a lo largo del arroyo Napostá. Y termina integrando en el arroyo Pareja lo que se observa en las serranías más cercanas y lo que comprende el Cenozoico a lo largo de la región costera. En este caso se basó en el trabajo de Brevard de 1857 y analiza en esos sectores realmente cómo es la variación de la secuencia cenozoica. Aquí viene una integración entre Sierra de la Ventana y Bahía Blanca, de cómo va variando ese cenozoico, y finalmente presenta un trabajo del cenozoico de Bahía Blanca que realmente me llama la atención. Entre la loma Centinela y la región costera, aquí ven magníficamente expresada cómo es la ciudad de Bahía Blanca y cómo sería el subsuelo de esa ciudad de Bahía Blanca. Pero sin embargo, lo más importante de la libreta es su análisis de la sierra de Curomalal y Brevard y de sus relaciones con los depósitos, entre esos depósitos. Vuelvo a una idea muy interesante, que es, fue el primero en proponerla, que la sierra de Curomalal serían las mismas cuarcitas que las sierras de Brevard, y que las secuencias intermedias serían un gran sinclinal. Estas ideas fueron retomadas por Gilmurray muchos años después, actualmente ya la hemos descartado, pero se ve que han guiado su interpretación sobre Sierra de la Ventana. Y lo mismo pasa más al sur, donde nuevamente trata de relacionar las secuencias que aparecen en la Sierra de la Ventana con las que aparecen en la base pobre, no expuestas en este caso, pero sí que interpreta que la secuencia del Paleozoico superior
en el arroyo Sauce Grande serían nada más que un sinclinal volcado y se repetiría la secuencia de Amoldado. Hoy día sabemos por la telegrafía que eso está equivocado, pero eso era lo que motivaba en él la interpretación. Y vemos acá más en detalle la región de Tres Picos, donde nuevamente interpreta la secuencia como una secuencia volcada. Hoy sabemos que estas secuencias que están acá no están volcadas, que están en posición normal, y que esto realmente no funciona como tal. Pero estas preocupaciones estructurales lo llevaron a proponer cómo era la estratigrafía de esa zona y cómo se volvía a repetir la secuencia del Paleozoico superior, hoy sabemos que erradamente, pero que le dieron, digamos, la semilla de sus consideraciones finales que aparecen publicadas en 1930. Una en ese anal número 4 del Museo de La Plata, donde habla de investigaciones geológicas en la Sierra de la Ventana, y otra de las complicaciones tectónicas o cobijaduras en la Sierra de Tandil. De esta última hablaremos en el día de mañana, cuando hablemos en el simposio de tectónica preandina, analizaremos qué significado tenían esas cobijaduras y qué es lo que sabemos actualmente de ellas. Así que muchas gracias por la atención y básicamente lo que quería contar.